50 clásicos de la filosofía, capítulo 15. Epicuro. Cuando en el año 306 a.C., Epicuro abrió su escuela de filosofía en una casa con un pequeño terreno de Atenas, el hecho de que pudiera asistir tanto mujeres como hombres hizo que la gente pensara que en ella se organizaban orgías. De hecho, epicureísmo vino a significar vivir para el disfrute de los sentidos. En realidad, el placer físico era solo uno de los aspectos de la actitud de Epicuro, y si lo elogiaba, lo hacía únicamente porque significaba ausencia de dolor, que para él era un mal. La verdadera filosofía de Epicuro era vivir de forma sencilla y racional, y una vez satisfechas las necesidades elementales, disfrutar de la amistad y la naturaleza. No creía en ideas metafísicas como las formas de Platón, y prefería una visión materialista del universo. Lo que importaba era lo que podemos percibir a través de los sentidos. No creía en la vida después de la muerte, por lo que alcanzar la felicidad en la tierra tenía auténtico sentido. Epicuro murió en el 271 a.C., dejando más de 300 rollos de papiro con sus escritos, aunque solo ha sobrevivido una pequeña parte de su obra. Sus muy breves doctrinas principales nos han llegado a través de la biografía de Epicuro que Diógenes Laercio incluye en su vida, opiniones y sentencias de la filosofía más ilustres, y existe también una recopilación de aforismos hallados en un manuscrito del Vaticano de 1888. Junto con fragmentos de excavaciones arqueológicas, también han sobrevivido las cartas de Epicuro a 3 de sus alumnos: Heródoto, no el historiador, Pítocles y Meneceo. Son representativas de sus principales ideas, y de ellas se trata aquí. Las cartas hablan con cierta extensión de cosmología y naturaleza, y al principio uno se pregunta por qué le interesaban a Epicuro estas materias. Hoy es fácil olvidar que, antes de que la ciencia se desarrollara como tal y por derecho propio, las cuestiones sobre la naturaleza física de los cielos se consideraban parte de la filosofía. La naturaleza del universo. En la carta a Pítocles, Epicuro señala que es posible conocer algo sobre los cielos con nuestras observaciones, para explicar cómo funciona el universo. No debemos confiar en historias ni mitos. No existe ningún hombre de la luna. Por ejemplo, las caras que nos parece ver en su superficie son la simple disposición de la materia. Del mismo modo, los cambios del clima no se deben a la ira de los dioses, sino a la concurrencia de determinadas condiciones de la atmósfera. Epicuro habla de forma similar de los terremotos y los volcanes. El universo no lo rige ningún ser celestial momento a momento, sino que todas las masas físicas estaban ahí al principio del mundo, que sigue estando ordenado y dirigido de acuerdo con sus propios principios evidentes. Nada hay en el universo que admita cambios por azar, afirma Epicuro. Debemos estar abiertos al conocimiento de cómo funciona realmente el universo, dispuestos a desechar nuestras más queridas ideas si no se ajustan a los hechos. Los humanos solo nos vemos en dificultades, dice, cuando intentamos imponer nuestra propia voluntad o deseo a cómo funciona el universo. Tememos lo que nos puedan acarrear nuestros actos o la pérdida de conciencia, la muerte, cuando de hecho nada significa en la estructura más amplia de las cosas. Cuanto más sepamos del universo y sus principios, menos inclinados estaremos a relacionar nuestros propios miedos y pensamientos irracionales con ese universo y, en su lugar, los apreciaremos como simples fenómenos que se producen en el interior de nuestra cabeza. Le dice a Pítocles: no debemos pensar que el conocimiento de los cielos tenga otro fin, que la paz de la mente y la confianza inquebrantable, el mismo fin que nos proponemos en todas nuestras actividades. En otras palabras, cuanto más sabemos, menos miedo sentimos. Desvelar los hechos siempre ha de ser algo bueno. En su carta a Heródoto, Epicuro desmenuza su teoría de los orígenes del universo y la naturaleza de la materia. Sugiere que fue creado de la oposición de la materia y la nada, y no tiene límite, ni en el número de cuerpos ni en la magnitud del vacío. Llega a decir que, dada la infinidad de átomos, así llamaban los antiguos griegos a las partículas más pequeñas, puede haber una infinidad de mundos. Lo que sigue lo podría haber escrito un físico cuántico. Los átomos se mueven constante y eternamente
unos a gran distancia entre sí, otros a su vez manteniendo su rápida vibración siempre que se ven detenidos por sus interrelaciones con otros o cubiertos por átomos interrelacionados. Sin embargo, Epicuro también mantiene que la materia no se puede descomponer en partes cada vez más pequeñas, de lo contrario, se llegaría a la no existencia. Otra de sus interesantes ideas cosmológicas es que el universo puede tener muchas causas, y es irracional pensar que solo hay una única historia que lo explica todo. Al contrario, lo más probable es que la indagación racional descubra muchas causas de los fenómenos. Subraya, siempre que admitimos una explicación y rechazamos otra que se ajusta igual de bien a la evidencia, está claro que nos alejamos de la verdadera indagación científica y recurrimos al mito. Las verdaderas fuentes de la felicidad. Desde el punto de vista científico, Epicuro parece adelantado a su tiempo, pero ¿cómo se relaciona su pensamiento sobre el universo con sus ideas sobre cómo vivir? Su afirmación: nuestra vida no necesita de la locura ni de la opinión ociosa, sino de una existencia libre de confusión. Se pueden aplicar por igual a la ciencia y a la vida personal. En pocas palabras, la felicidad consiste en estar libre de delirios. Todas nuestras decisiones, dice Epicuro en su carta a Meneceo, se han de orientar a la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma, pues esta es la finalidad de una vida feliz. Es bueno y natural que en nuestros actos evitemos el dolor y el miedo y que tendamos al placer, pero esto no significa que nos debamos permitir sin más cualquier placer en todo momento. La persona racional sopesa en la mente la dificultad que puede acompañar a determinados placeres y también sabe que algunos dolores son mejores que algunos placeres, porque al final conducen a un placer superior. Todo placer, por consiguiente, por su relación natural con nosotros, es bueno, pero no hay que escoger todos los placeres. Al hablar del comer, señala que nos debemos contentar con lo sencillo, no una mesa de lujo. Si todos los días disponemos de una mesa opulenta, sentiremos miedo de que nos lo arrebaten. En cambio, disfrutaremos más de las exquisiteces si solo las tenemos de vez en cuando. Epicuro admite que vincular el placer a la felicidad deja su filosofía abierta a la imagen del deleite sensual. De hecho, su objetivo es más serio: la libertad del dolor corporal y de la angustia mental. No son la comida, la bebida ni el sexo lo que hacen agradable la vida, sino pensar en todas las opciones que tenemos, para no hacer ni pensar cosas que nos enturbien el espíritu. La vida virtuosa, para él, equivale a la vida placentera, porque hacer lo correcto nos deja en sosiego la mente de forma natural, en lugar de angustiarnos por las consecuencias de nuestros actos. Somos libres para gozar de una vida sencilla de amigos, filosofía, naturaleza y pequeñas comodidades. Epicuro señala, además, que no debemos confiar en el azar ni la suerte, solo en la prudencia, que aporta estabilidad. La persona sabia piensa que es preferible seguir siendo prudente y sufrir la mala fortuna que disfrutar de la buena suerte mientras actúa alocadamente. En las acciones humanas es mejor que falle la decisión sensata que acertar con una decisión apresurada gracias a la suerte. Actúa como se ha dicho, le aconseja Epicuro a Meneceo, y no te perturbarán ni la vigilia ni el sueño, y vivirás como un dios entre los hombres. Comentarios finales. Epicuro no niega la existencia de los dioses, pero también sostiene que a estos no les preocupan las trivialidades de las vidas humanas, y por tanto, la idea de unos dioses que quieran castigarnos tiene que ser errónea. La filosofía epicúrea se propone alejar a las personas de los miedos irracionales y las supersticiones, y demostrar que la felicidad es mucho más probable si uno emplea la razón de sus decisiones, anunciando la filosofía pragmática de William James con 2000 años de antelación. Señala que si esas decisiones nos hacen felices y permiten que vivamos en paz, sabremos que la razón es la mejor guía para la vida. La buena persona está libre de preocupaciones, no limitada por el deseo ni el favor, como dice Epicuro en Doctrinas Principales, y no causa preocupaciones a nadie. Y en otro fragmento que nos ha llegado aconseja: es mejor estar libre del miedo y yacer en un lecho de paja que poseer un diván de oro y una mesa generosa, pero carecer de paz de espíritu. Una fuente de paz de espíritu es la relación humana, como corresponde a quien promovía la libertad como el mayor placer de la vida. Diógenes Laercio cuenta que Epicuro tenía más amigos que prácticamente cualquiera de los de su época. Epicuro, nacido en la isla griega de Samos el año 341 a.C., Epicuro tuvo como maestro a Pánfilo, filósofo platónico. A los 18 años fue a Atenas a cumplir el servicio militar y después pasó a vivir con sus padres, que se habían trasladado a Colofón,
en la costa asiática. En el 306 a.C., Epicuro puso en marcha una escuela de filosofía en Atenas y el movimiento que se generó a su alrededor se conocía como el Jardín. Sus alumnos eran mujeres y hombres, algo inusual. Epicuro vivía de las aportaciones de los miembros de la escuela, que se proponían vivir siguiendo el principio vive desapercibido o vive tranquilamente sin llamar la atención. Las comunas epicúreas de las antiguas Grecia y Roma imitaban el jardín original. La filosofía de Epicuro se difundió rápidamente a lo largo de su vida y después de su muerte. En el año 270 a.C. seguía viva en Roma. Lucrecio contribuyó a que se mantuviera la popularidad de Epicuro y Cicerón también lo reconoce en sus obras. En los inicios de la Edad Media, el cristianismo había hecho una caricatura de Epicuro como burdo sensualista, pero en el siglo XVI Erasmo y Montaigne, entre otros, lo vieron de distinto modo, como una figura sensata y racional en comparación con las supersticiones y los excesos de la Iglesia Católica. Los 8 libros sobre la vida y costumbres de Epicuro, 1647, de Tien Gassendi, le dieron aún mayor credibilidad. Son muchas las traducciones de Epicuro. Las citas en inglés que aquí aparecen son de la de Eugene O'Connor. 1966. Las palabras y las cosas. Los historiadores quieren hablar de la historia de la biología en el siglo XVIII, pero no se dan cuenta de que entonces no existía la biología, ni de que el modo de conocimiento con el que estamos familiarizados desde hace 150 años no es válido para épocas anteriores, ni de que si la biología era desconocida, la razón era muy simple, que la vida en sí no existía, todo lo que había eran seres vivos, a los que se observaba a través de una red de conocimientos formadas por la historia natural. Las ciencias son lenguajes bien formados. En 2 palabras, cada tiempo tiene supuestos inconscientes sobre cómo está ordenado el mundo, por lo que el tipo de conocimiento es completamente distinto de una época a otra. En la misma línea, Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Karl Popper, la lógica de la investigación científica. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias por escuchar el audio, gracias por llegar hasta este punto del audio. Espero que tengan un día bastante sabroso y que lo vivan de una forma bastante epicúrea. Pues prácticamente pues un punto medio, ni muy ni tan. Sencillamente hay que apreciar los momentos en los cuales se tienen este tipo de beneplácitos y pues aguantar cuando no se los tiene. Y eso, así que si le están pasando bien, qué chingón. Si le están pasando mal, lo siento de verdad. Y que todo sea mejor para ustedes. Nos andamos topando en el siguiente video o audio o lo que sea este tipo de formato. Bye.